Ahora vamos a cambiar un poco el rumbo y vamos a ver algunas cosas respecto a una distribución que es muy usada en inferencia, que se llama la distribución chi cuadrado. Esta distribución nosotros ya la sabemos. Lo que pasa es que no sabemos que lo sabemos. Esta distribución es un caso particular de la distribución gamma. Entonces vamos a poner aquí sea x, una variable aleatoria que tiene una distribución gamma con parámetros alfa y beta. Entonces tú te acuerdas cuál es la distribución gamma. Si entonces el parámetro alfa lo definimos como n medios y el parámetro beta lo definimos como 2, entonces la variable aleatoria x tiene una distribución chi cuadrado, se llama así, una distribución chi cuadrado, con un parámetro que es n, con parámetro n, y ese parámetro n tiene un nombre. Este se llama grados de libertad. Y eso lo voy a explicar cuando veamos inferencia. Pero tiene que ver con la cantidad de variables independientes que uno muestrea. Entonces, cuando tú tienes una distribución chi cuadrado, ya puedes ver que esto es un caso particular de una distribución gamma. Y la notación que nosotros usamos para la distribución chi cuadrado es esta. X, esto se lee así, tiene una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Y ese es el único parámetro que tiene esa distribución. Entonces, si tú quieres ver cómo luce la función de probabilidad, la función de densidad de probabilidad de esta función, bueno, la distribución gamma, tú sabes que es una distribución que no es simétrica en torno al cero, sino que es una distribución sesgada. Esto luce así, con un sesgo hacia la derecha. ¿Te acuerdas que el sesgo es hacia dónde está la cola? No hacia dónde se concentra, es hacia dónde está la cola, un sesgo hacia la derecha. Entonces esto es la función de probabilidad, la función de densidad de probabilidad de una variable entonces chi cuadrado con n grados de libertad. Es decir, va a ser una función asimétrica y que va a estar definida solamente para los positivos, porque la distribución gamma está definida para los positivos y recordemos que el alfa es mayor que 0 y el beta es mayor que 0. Entonces lo que yo voy a dar a continuación son algunas propiedades. ¿Ya? Entonces, pongamos aquí algunas propiedades básicas de la distribución chi cuadrado. Entonces, lo primero es que si tú quieres calcular la esperanza de x, no tienes que calcular ninguna integral, porque tú ya sabes que la esperanza de la distribución gamma es alfa por beta. Entonces aquí tú multiplicas alfa por beta y eso dice que los grados que la esperanza de x es n, ¿te das cuenta? Es decir, el parámetro es igual a la esperanza. Segunda cosa, ¿cuánto es la varianza? Bueno, para la distribución gamma tú sabes que la varianza es alfa por beta cuadrado. Entonces cuando tú multiplicas aquí alfa por beta al cuadrado, te queda un 2 acá. Entonces la varianza de x es 2n. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, tú quieres saber si, por ejemplo, tú tienes estas variables x1 hasta xn. Son todas variables que son independientes e idénticamente distribuidas, como una normal 0 y varianza 1. Es decir, esta es normal 0,1, esta es normal 0,1, todas son normales 0,1 y todas son independientes entre ellas. Entonces, esta nueva variable, ¿ya? Entonces, esta nueva variable, y ¿qué cosa va a ser? La suma de igual 1 hasta n de los x sub i al cuadrado, es decir, lo que está sumando es una variable normal 0,1 la elevas al cuadrado, más la segunda normal 0,1 la elevas al cuadrado. Todas las elevas al cuadrado y las sumas. Esto tiene una distribución chi cuadrado con n grados de libertad. Es decir, en el fondo cada variable está aportando un grado de libertad. Y si tú sumas n variables independientes, entonces eso es una chi cuadrado con n grados de libertad. Esto no se ve bien de acá, porque es un caso particular de la gamma, pero en el contexto de un muestreo, si tú tienes n variables y normales, y todas las elevas al cuadrado y después las sumas, entonces eso te genera n componentes distintas, que se refleja en el parámetro de la distribución. ¿Qué más? Bueno, si tú tienes 4, si tienes, por ejemplo, x1, que es una distribución chi cuadrado con n 1 grados de libertad, y tienes x2, que es una distribución chi cuadrado con n 2 grados de libertad, entonces la suma x1 más x2
se distribuye como una chi cuadrado y se suman los grados de libertad. Los grados n1 más n2. Eso se llama propiedad reproductiva y es una propiedad de la función gamma, ¿ya? De la distribución gamma. Muy bien. Quinta propiedad. La quinta propiedad dice que si tú tienes, por ejemplo, variables aleatorias, todos estos x sub i son variables aleatorias i y d, normales mu sigma cuadrado. ¿Ya? Y además tienes que el promedio es el mismo promedio que vimos antes, el promedio, y la varianza, de esta forma, la varianza muestral, 1 menos 1, x sub i menos x al cuadrado. Los defines de esa manera, entonces pasan dos cosas. Lo primero es que el promedio, esto es muy fuerte, el promedio y la varianza son independientes. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de promedio en una distribución normal y la varianza son cualidades que no afectan probabilidad. Si la probabilidad de la varianza cambia, esto no cambia la probabilidad del promedio y viceversa. Y segunda cosa, que es muy importante esta propiedad, es que tú no conoces la distribución de ese cuadrado. ¿Tú te acuerdas que nosotros estudiamos la distribución del promedio? La distribución del promedio, cuando las variables son normales, es normal. Y la distribución del promedio, cuando las variables no son normales, cuando n es grande, el teorema del límite central dice que es normal también. Pero la pregunta es, ¿cuál es la distribución de ese cuadrado? No sabemos, pero sí sabemos la distribución de una constante por ese cuadrado. Y esto es una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Y esta es la propiedad más importante de todas, que la vamos a usar en inferencia para construir intervalos de confianza para sigma cuadrado en poblaciones normales. Entonces tenemos que tener en mente que la distribución chi cuadrado es un caso particular de la gamma, sí, que es la suma de normales 0,1 al cuadrado, sí, y que además genera una propiedad, que es una propiedad que envuelve la distribución de la varianza, que es una distribución chi cuadrado que la vamos a usar en inferencia. A continuación vamos a aprender cómo calcular probabilidades. Cómo calcular probabilidades usando las tablas de la distribución chi cuadrado. Si es que tú tienes una calculadora científica lo suficientemente buena en que está la distribución chi cuadrado incluida dentro de las rutinas, no tienes necesidad de ver esto, digamos. Pero en general voy a explicarlo porque es algo histórico, digamos, como las tablas se construyeron en la década de los 30, cuando no había calculadoras. Entonces voy a explicar eso de manera histórica, pero si tú lo tienes una calculadora suficientemente buena, te saltas esta parte. Entonces lo primero es un ejemplo. Si tú tienes una distribución i que tiene una variable i que tiene una distribución chi cuadrado con 3 grados de libertad. Entonces, nos piden calcular cuál es la probabilidad de que i sea menor o igual que 7.815. Entonces, lo que yo quiero resaltar, que no lo dije anteriormente, es que esta probabilidad hay que calcularla usando una tabla, porque tú te acuerdas que la función de distribución acumulada de la distribución gamma no tiene una forma explícita sencilla. Es una integral de algo engorroso. Entonces, como la distribución chi cuadrado es un caso particular de la distribución gamma, también hereda esta propiedad. No es posible calcular esta probabilidad usando la integral entre 7 o entre 0 y 7 de esto, porque la integral no tiene una forma sencilla de calcularse, no tiene una forma analítica sencilla. Entonces, lo que tú tienes que hacer es usar una tabla, y la tabla se puede construir de dos formas. Se puede construir usando la distribución chi cuadrado que acumula la cola hacia arriba. Entonces lo que tú vas a ver ahora es la forma de la densidad donde está la cola superior. ¿Te das cuenta? Yo puedo construir esto usando la cola superior o la cola inferior. Por ejemplo, en el caso, fíjate en esa tabla, en el caso de la normal, se construyó usando la cola inferior. Todo acumulado hasta un cierto punto. Las tablas de la chi cuadrado usualmente se calculan desde un cierto punto hacia arriba, que es lo que está marcado en negro en el gráfico que tú estás viendo. Entonces, esa es la forma de construir la tabla ahora. Por lo tanto, si volvemos a esta probabilidad, lo que nosotros necesitamos hacer es buscar entonces en la tabla de la distribución chi cuadrado la columna donde dice grados de libertad. Ahí en la tabla que tú vas a ver a continuación aparece una fila, una columna donde dice df. Ese df tú tienes que ubicarte donde dice 3. Y esa es la fila que nosotros vamos a usar para poder calcular estas probabilidades. Entonces, fíjate, como la tabla acumula hacia arriba, yo lo que tengo que cambiar esta probabilidad a 1 menos la probabilidad de que el i sea mayor que 7.815.
Entonces, en esa fila donde aparece el número 3, que es los grados de libertad, tú tienes que buscar a cuál probabilidad corresponde el 7.815. Ahí está marcado con amarillo, tú te das cuenta. Y arriba entonces, en la primera columna, ahí aparece cuál es la probabilidad. Entonces ahí aparece que la probabilidad asociada a eso es 0.05. Si tú dices 3 grados de libertad, te ubicas en la misma fila de columna donde está esto y vas arriba, entonces ahí encuentras la probabilidad de esa cola. Esa es la probabilidad de la cola. Por lo tanto, la probabilidad pedida en este caso es 0.95. La pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿Qué pasa si el valor que yo tengo ahí no está en la tabla? Tú te puedes preguntar, el profesor cocinó el resultado porque justo se dio un número que estaba en la tabla. Pero si tú vas a la tabla y aparece otro número, por ejemplo, ¿qué tal si tú tienes el mismo caso? Y distribuido como un h cuadrado con 3 grados de libertad, pero ahora a mí me piden la probabilidad, por ejemplo, de que i sea más grande que 8. Entonces tú dices, mira, ese valor no aparece en la tabla, pero yo me fijo en la tabla, que el 8 está entre dos números. ¿Te das cuenta? Entonces yo considero el número anterior y el número siguiente en la tabla. Fíjate en la columna anterior y la columna siguiente, y ahí vas arriba y vas a obtener dos valores aproximados. Esos valores son 0,025 y 0,05. Entonces de la tabla, lo que tú puedes ver es que la probabilidad de que i sea mayor que 9.348, eso es 0.025, y la probabilidad de que i sea mayor que 7.815, que fue el que calculamos, eso es 0.05. Entonces, como el 8 está entre medio de esos dos valores, lo que tú descubres ahora es que la probabilidad que tú andas buscando, ¿cierto?, de que i sea mayor que 8, eso va a estar acotada inferiormente por 0,025 y va a estar acotada superiormente por 0.05. Entonces, por lo menos tienes un rango donde varía esta probabilidad, no es el valor exacto. Si quisieras el valor exacto, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que interpolar entre esos dos puntos, es decir, ajustar una recta y después reemplazar en el valor que tú estás buscando para saber cuál es la probabilidad acumulada exacta. Pero tú ya sabes que eso está a partir de la tabla entre 0.025 y 0.05. Cuando nosotros usemos la distribución chi cuadrado, a veces esta información va a ser suficiente en el contexto de intervalos de confianza o en test de hipótesis. Como un segundo ejemplo, vamos a hacer el proceso inverso ahora, en que tú tienes, por ejemplo, que i tiene una distribución chi cuadrado con 7 grados de libertad, y lo que te piden es calcular un percentil. Calcule i tal que la probabilidad de que el i sea menor o igual que ese i que tú quieres sea igual a 0,95. Es decir, lo que tú estás buscando acá, lo voy a anotar aquí, lo que tú estás buscando es un i acá, un i chiquitito, de tal manera que la probabilidad que la variable sea menor que ese i es 95%. O sea, estás buscando el percentil de orden 95, y si eso está entre el 0 y el i, la probabilidad de la cola entonces es 0,05. ¿Te das cuenta? Entonces ahora tienes que hacer el proceso inverso. Ahora tú miras en la tabla, donde yo me ubico en la fila de los 7 grados de libertad. Y empiezo a avanzar, entonces, hasta encontrar el número 0,05 arriba. Y entonces ahora la intersección de esa fila y esa columna te va a dar un valor que va a ser 14,067. ¿Te das cuenta? Partiste en los 7 grados de libertad y miraste arriba en 0,05. Entonces lo que está diciendo esa tabla es que la probabilidad de que i sea menor o igual que, o lo que está diciendo es que la probabilidad de que i sea mayor que 14.067, eso es exactamente 0,05. Y ese es el valor que tú estás buscando. Por lo tanto, ese es el valor que corresponde acá, 14.07. Eso, ¿ok? Entonces, en el fondo, tú puedes usar la tabla en esas dos direcciones. Te das un valor y quieres calcular la probabilidad asociada a ese valor, o te dan la probabilidad y tú quieres calcular el percentil asociado a ese valor. Entonces, nosotros vamos a usar la tabla de la chi cuadrado en esas dos situaciones.